para hacerlo me he basado en la información que yo he ido pudiendo obtener. Muy buenas a todos. Vídeo muy importante hoy en el canal. Os voy a pedir mucho apoyo con vuestros likes, que os suscribáis, que dejéis comentarios, porque es un vídeo que me venís pidiendo desde hace mucho tiempo y que creo que nadie ha hecho, sinceramente, ¿no? Hoy voy a desgranaros las cuentas reales, las cuentas más reales que yo he sido capaz de hacer y de calcular para encajar en una misma temporada, en un mismo verano, a David Alaba, a Mbappé y a Erling Haaland como fichajes del Real Madrid. Ya veréis que hay bastante trabajo por detrás, que hay bastantes cálculos, pero creo, sinceramente, que voy a ser capaz de explicároslos, ¿no?, de la mejor manera posible y que vais a poder entender un poco cómo podrían encajar estos tres grandes fichajes, esta triple corona en el... También, y además es una cuenta que os recomiendo encarecidamente que sigáis, en conversaciones que he tenido con el Mozo 7, ¿no? Es una cuenta de Twitter de verdad que os recomiendo encarecidamente que sigáis, porque da una información buenísima sobre las cuentas del Real Madrid, sobre todo este tipo de temas que veo que cada vez os gustan más. De verdad, seguidle, porque también he comentado con él este tema y bueno, me ha hecho una buena mano, ¿no?, digamos. Y vais a ver, digamos, cómo trato de encajar las piezas, ¿no?, pero sin hacer milagros, sin hacer cosas excesivamente raras, para dar entrada a estos tres fichajes que todos estamos deseando ver en el Real Madrid, ¿no? Así que creo que puedo responder a la pregunta del madridismo sobre si económicamente es posible fichar estos tres jugadores en un solo verano, ¿no? Como veréis, voy a partir de varias premisas, ¿no? La primera premisa, lógicamente, es que vuelva el público al Bernabéu el año que viene. No tiene por qué volver al 100% en las previsiones que yo he hecho, pero sí tiene que volver en parte, ¿no? Tiene que volver a tener el Real Madrid ingresos por el estadio, ¿no? Esa sería la primera premisa. Me consta que el Real Madrid está trabajando sobre esa variable, que se espera que pueda haber público a partir de septiembre en el Bernabéu. También parto con la seguridad, digamos, o con el pensamiento de que el Real Madrid no va a tener un problema en obtener un crédito que le permita afrontar estos fichajes, es decir, que no va a tener una dificultad en cuanto a financiarse para conseguirlos, sino que la dificultad en todo caso es de encaje, ¿no?, de que entren dentro del límite salarial, ¿no? Así que parto de esa idea de que va a ser posible, ¿no? También, a la hora de hacer mi análisis, veréis que parto, digamos, de los números de esta temporada. Es decir, la masa salarial del Real Madrid este año yo estimo que son unos 470 millones de euros, ¿no? Dado que el límite es de 473, parto de 470 por simplificar. Y considero, ¿no?, sobre esos 470 que me sirven de base, pues cuánto podría crecer ese límite salarial y qué ahorros podría tener el Real Madrid sobre esos 470, ¿no? Veréis que voy a partir de esa idea, que me parecía la más simple también para explicar todo este asunto. Os recuerdo cómo se calcula el límite salarial, ¿no? A ver, cómo se calcula es algo que no conozco al 100%, hay que decirlo, ¿no? Sí que me he informado sobre que los clubs informan a la liga sobre sus ingresos ordinarios, también informan sobre la previsión que van a tener de plusvalías por ventas de jugadores y descuentan de alguna manera aquellos gastos ordinarios que tienen en el día a día, ¿no?, descontando todos los conceptos que tengan que ver, lógicamente, con salarios, con costes por jugadores, ¿no? Digamos, ¿no?, esa diferencia entre los ingresos, en total de ingresos, y los gastos que no tienen que ver con salarios, sería el límite salarial, ¿no? Parece fácil pensarlo, ¿no? Normalmente, como veréis, he cogido los datos de las últimas temporadas para calcular cuál podría ser el límite salarial del Real Madrid esta temporada, ¿no? Pero como digo, parto de la temporada actual, ¿no?, para ir sobre eso calculando de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se puede calcular? ¿Qué forma parte de la masa salarial? Que esto lo hemos explicado muchas veces. Forman parte los salarios, y con salarios hablo costes de seguridad social, salarios de futbolistas y equipo, digamos, destinado al primer equipo, preparadores físicos, entrenador. Salarios es una partida, ¿no?, de esa masa salarial, y la otra partida fundamental son las amortizaciones. Las amortizaciones, como os he explicado muchas veces, son fáciles, ¿vale?, de calcular. Si Hazard cuesta 100 millones y le dan 5 años de contrato, la amortización que supone Hazard cada año al Real Madrid es de 20 millones, 100 entre 5, muy fácil, ¿no? Entonces, amortizaciones más salarios, básicamente es masa salarial, ¿vale? Entonces, con esas premisas, nos vamos a ir ahora al laboratorio para que os haga saber mis cuentas. Vamos para allá. Bueno, como os decía, vamos al laboratorio, ¿no? Y, como os he explicado antes, es difícil calcular el límite salarial que puede tener el Real Madrid. Por eso me he ido a las dos temporadas anteriores para intentar sacar algún tipo de referencia, ¿no? Vemos que la temporada 19-20 los ingresos ordinarios del Real Madrid fueron de 800 millones,
tuvo 120 millones en plusvalías por ventas, lo total fue 920 millones de euros y el límite salarial, que sí que lo conocemos, fue de 640, ¿no? Eso fue más o menos un 70% sobre el total de ingresos, sobre esos 920. La temporada 2021, que fue muy especial por lo que todos sabéis, dejó 620 millones de euros en ingresos ordinarios, 100 millones en plusvalías, total 720, el límite salarial lo conocemos, 473, fue un 66%. ¿Por qué fue un porcentaje más bajo? Lo desconozco al 100%, pero creo que puede deberse a a que ciertos ingresos como de Fly Emirates o Adidas no se daban 100% por seguros, ¿no? Por las dificultades de estas empresas a lo mejor para pagar. Y ahora vamos a la 21-22, ¿no? Después os explicaré qué relevancia va a tener esto. Doy una previsión de 720 millones de ingresos ordinarios. ¿Por qué 100 más que la temporada anterior? Porque considero que el estadio, como mínimo, va a generar 100 millones de euros más por la entrada de público, ¿vale? Creo que es una previsión bastante... con bastante precaución, quiero decir, creo que es bastante moderada, ¿no? Por mi parte, no creo que sea una locura, ¿no? Estaría todavía lejos de esos 800 millones de la temporada 19-20. 87 millones en plusvalías, que os explicaré de dónde se generan, ¿vale? Total 807, y establezco una estimación de límite salarial de 540, que es un 67%. Como veis, no me voy al 70%, sino que me quedo más por debajo para estar un poco más sobreseguros, ¿no? Como os he explicado antes, para el aumento del límite salarial es fundamental que aumente la partida de ingresos, que haya plusvalías y que haya ahorro, ¿vale? Entonces, ¿de dónde puede salir ese ahorro? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Aquí tenemos una serie de ventas y cesiones más o menos previsibles, más o menos reales, ¿no? Como veis, estoy considerando que la plantilla actual, la plantilla que está disputando esta temporada, tiene una masa salarial de 470 millones, ¿vale? Esa es la cifra que estoy considerando de partida. Y en esta tabla lo que voy a ver es sobre esos 470 millones de euros, con estas operaciones, si se hiciesen, cuánto ahorraríamos o cuánto, digamos, podríamos aumentar ese límite salarial, ¿vale? Partiendo de 470, ¿vale? Entonces, esta columna de ahorro va a ser muy importante en este caso, muy importante. También la de la plusvalía, ¿vale? Y vamos a ir operación por operación. A Odriozola le quedan unos 15 millones por amortizar de su traspaso, ¿vale? Costó en su momento 30, 6 temporadas, está justo a la mitad del contrato, considero que le quedan 15. Si nos pagasen 15 por él, que no creo que sea una locura, no dejaría ninguna plusvalía, pero sí que dejaría un ahorro de salario de 7 millones de euros, que supondrían pues 7 millones de ahorro. Lucas Vázquez en principio se va a ir sin renovar, por lo tanto va a dejar su contrato y el único ahorro que le va a generar el Real Madrid van a ser los 7 millones de salario que tiene también, ¿vale? Otros 7 millones de ahorro. Vallejo, venta de 5 millones, no creo que sea una locura. Le deben quedar 1 millón por amortizar, por lo tanto dejaría una plusvalía de 4 y como no ha estado pagándole el Real Madrid el salario, no hay ningún ahorro con Vallejo, ¿vale? Militao cesión, ¿vale? Ni siquiera aquí hablo de venderle, hablo de una cesión. El ahorro fundamental es en el salario, como veis, ¿vale? 9 millones de ahorro en el salario, que veréis que son importantes para después. Marcelo, aquí tiro un poco de optimismo, ¿vale? Tiro un poco de optimismo porque considero que Marcelo va a poder encontrar en el último año de contrato alguien que le pague su salario. No hablo de alguien que le pague su salario en un solo año, sino alguien que le pueda ofrecer a lo mejor 3 años de contrato y pagarle esos 18 millones brutos que calculo que gana en el Real Madrid, ¿vale? Evidentemente eso supondría un ahorro de 18 millones. Puede que no sea tan optimista, ¿no? Lo que acaba ocurriendo y ese ahorro sea de 9. Pero veréis como las cuentas cuadran igualmente, ¿no? Isco, pretendido por el Sevilla. Lo que me consta es que es pretendido por el Sevilla y que hay bastantes posibilidades de que el Sevilla intente fichar a Isco. Bueno, ahí cuento con un traspaso de 10 millones de euros, que no me parece una auténtica locura, con que lógicamente el salario, la plusvalía sería de 10 millones de euros, porque el Real Madrid ya tiene amortizado a Isco, y el salario 14 millones de euros brutos, ¿vale? Total ahorro 14 millones de euros y dejando una importante plusvalía. Ceballos. Aquí considero que puede haber perfectamente un traspaso de Ceballos de 20 millones de euros, ¿no? Dada su juventud. Dejaría una plusvalía de 15 porque por Ceballos quedan todavía 5 millones por amortizar, ¿no? No hay ahorro de salario porque, lógicamente, el Real Madrid no está pagando a Ceballos este año, ¿no? Asensio, una de las operaciones complicadas. Pero veréis que no me subo mucho a la parra, que me voy a los 30 millones de euros, ¿no? De traspaso. No me parece una auténtica locura que el Real Madrid pueda recaudar, si ponen en el mercado Asensio, 30 millones de euros. Sería una plusvalía de 30 al estar ya amortizado
un salario que el Real Madrid se podría ahorrar de unos 12 millones brutos y por lo tanto un ahorro de 12 millones. Bale, cesión. Ya, este es uno de los casos más complicados, ¿vale? Aquí considero que el Real Madrid consiga ceder a Bale en el último año de contrato las mismas condiciones que lo ha cedido al Tottenham. Es decir, básicamente que el Tottenham asuma la mitad del salario de Bale, ¿vale? Por lo tanto, Bale en esas condiciones no supondría ni un ahorro ni un gasto con respecto a la temporada actual. Mayoral, traspaso de 15 millones de euros, plusvalía de 15 millones de euros al estar ya amortizado, ahorro cero, lógicamente porque no está pagando su salario el Real Madrid. Jovic, cesión también. Cesión, aquí sí que establezco un ahorro en salario de 10 millones de euros porque el Real Madrid empezó en septiembre con Jovic en la plantilla. Por lo tanto, dentro de esos 473 está el salario de Jovic. Aquí creo que puede haber un ahorro de 10 millones de euros si lógicamente el Eintracht o el equipo que reciba a Jovic asume su ficha. No me parece tampoco descabellado. Mariano considero que lo podemos regalar, digamos, ¿no? Ese regalo supondría una minusvalía de 10 millones de euros. Como veis, está en negativo en este caso. Eso sí, nos ahorraríamos un salario de 10 millones de euros brutos que tiene y por lo tanto el ahorro sería de 10 millones, aunque habría una minusvalía, como os digo. Ibrahim, la última operación que planteo. Traspaso de 30 millones de euros. No me parece una barbaridad, de verdad. No me parece una barbaridad. Dejaría una plusvalía de 23 porque todavía le quedan 7 por amortizar. No hay ahorro de salario. Como veis, el Real Madrid obtendría por el traspaso de estos jugadores 125 millones de euros. Obtendría plusvalías de 87 y un ahorro de 87 millones de euros. Vamos a volver a la pestaña anterior para que veáis de dónde salían estos 87 de plusvalías que os comentaba, ¿vale? Lo cual elevaba a 807 los ingresos y creo que le permite al Real Madrid tener como mínimo un espacio salarial, una masa salarial de 540. Teniendo un 67% sobre los ingresos. No me parece una auténtica locura. Ahora vamos a ver, esta pestaña la voy a dejar para otro día, porque ya veréis que no hace falta en este caso. Fichajes, ¿no? Los 3 fichajes que estamos analizando en este caso. Primero vamos a empezar con David Alaba. 28 años, creo que es realista pensar que el Real Madrid le puede dar 5 años de contrato. Coste total pongo 20 millones porque creo que es lo que se puede ir en comisiones, ¿no? Como prima de fichaje o pago al representante. Esto supone una amortización anual de 4 millones de euros. 20 entre 5, 4 millones de euros. Salario de 20 millones brutos, coste en masa salarial 24. Mbappé. Aquí estiro al máximo con Mbappé y Haaland, ¿vale? En ambos casos considero que el Real Madrid les daría un contrato de 7 años, que es el máximo legal que se puede dar, ¿no? Son jugadores de 22 y 20 años, considero que no sería un riesgo excesivo. Coste total del traspaso, 150 millones. Amortización anual de 21,43. Salario. Aquí en Mbappé le pongo 40 millones brutos, ¿vale? 40 millones brutos. Creo que puede andar por ahí la cosa. Y en Haaland 30 millones brutos. La masa salarial incrementaría en el caso de Mbappé 61, en el caso de Haaland 51. Total masa salarial 136,86, como estáis viendo, ¿vale? 136,86. Nos vamos a ir otra vez al resumen, ¿vale? Y tenemos masa salarial actual, 470 millones de euros. Límite para la 21-22, 540, que sale de aquí, ¿vale? Margen. Pues ya habríamos ganado simplemente con el incremento de ingresos 70 millones de euros, ¿vale? 540 menos 470 son 70 millones de euros. Ahorros por operaciones normales. 87 millones, ¿no? Esto salía, si os acordáis, de aquí. Total ahorros, 87 millones de euros, ¿vale? Es todos los salarios que se ahorraría el Real Madrid con estos traspasos. Espacio creado, 157 millones. Coste total de los fichajes para la masa salarial, 136,86 millones. Os recuerdo de dónde sale esta cuenta. Sale del incremento de masa salarial que se produce con estos 3 fichajes. Sobrante 20 millones de euros, que serían pues para otro tipo de operaciones, ¿no?, que hiciese el Real Madrid para completar la plantilla. Aunque ya os adelanto que ese va a ser un vídeo que haremos otro día, viendo cómo podría quedar la plantilla en este caso. Pero habría 20 millones de euros sobrantes. Bueno, como veis, no he planteado operaciones excesivamente descabelladas, ¿no? He planteado pues la salida directa o indirecta de 13 jugadores, lógicamente, que son muchos, pero muchos de ellos, 6 si no me equivoco, ya están fuera del Real Madrid, ya están cedidos en otro equipo, por lo tanto no vaciarían la plantilla, ¿no? He planteado alguna cesión en aquellas operaciones que, como sabéis,
son difíciles, ¿no? Que se dé una venta como la de Jovic y la de Militao, porque son 30 y 40 millones de euros, ¿no? Los que les quedan por amortizar, 40 Jovic, 30 Militao. No me planteo una venta de Bale, que me parecería poco realista también. Considero que puede cederse en las mismas condiciones que esta temporada. Y los importes que pongo de venta de jugadores como Brahim, Asensio, Mayoral o Isco no me parecen una locura, ¿no? He sido un poco optimista con lo de Marcelo, como habéis visto, pero incluso encajaría en los números. Si el ahorro por Marcelo en lugar de 18 fuera de 9 millones, como habéis podido ver, y dejo un espacio salarial, un espacio de 20 millones de euros para fichar a algún jugador o para subir a algún jugador de la cantera que pueda cubrir las vacantes. Aunque con la plantilla que quedaría me pondré otro día, porque no quiero sobresaturaros de información en este vídeo. Creo que ya tiene bastante información de por sí, ¿no? Así que no quiero sobresaturaros, ¿no? Pero solo os digo que podría salir una plantilla muy competitiva en el resto de puestos con el espacio salarial que queda, porque además uno de los que volvería y que no incrementaría la masa salarial es Martin Odegaard con respecto a esta temporada, porque el Real Madrid lo tuvo desde el principio de la temporada y por lo tanto lo estoy contando dentro de esos 470 millones de euros, ¿no? Así que creo que, lógicamente, yo no os puedo decir que vayan a fichar los 3 jugadores, es imposible que os lo pueda decir. Sí que os digo que creo que encajarían económicamente, que creo que los 320 millones de euros que harían falta para ficharlos son fácilmente conseguibles por parte del Real Madrid con algún crédito, ¿no? Y además teniendo en cuenta que obtendría 120 millones de euros en traspasos, ¿no? Así que lo que habría que conseguir son 200 millones de euros. Y sí que creo que habría espacio salarial para darles cabida. Ya digo, con un límite salarial que marco de 540, que no me parece que me haya ido muy arriba. Creo que podría haberme ido incluso más arriba, podría haberme ido a los 570 o los 560 y habría más espacio todavía. Creo que me he ido hacia abajo. Creo que he sido prudente en bastantes de las operaciones que comento. Y aún así, sería posible que tanto Mbappé como Haaland, por 150 millones de euros y dándoles 7 años de contratos, tuviesen cabida en el Real Madrid. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios, espero vuestro apoyo a este vídeo que tanto me pedíais, que os suscribáis al canal los que no lo estáis y que dejéis un buen like si os ha gustado. Sin más, os mando un fuerte abrazo.